Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a otro tema, un tema muy interesante relacionado con el tema de derivadas. Ahora nos vamos a enfocar a los problemas de aplicación en los cuales la derivada va a intervenir como una razón de cambio. Entonces vamos a dar una pequeña introducción antes de comenzar a ver algunos ejercicios referentes a este tema tan interesante. Tenemos lo siguiente: para resolver problemas de razones de cambio relacionadas, tenemos que partir del siguiente hecho. La derivada de una función, en este caso la representamos como la derivada de y respecto a x, va a ser o va a representar la razón de cambio instantánea de la función con respecto a la variable x. Por ejemplo, si nuestra función es desplazamiento o posición, su derivada respecto al tiempo nos estaría dando ya sea la velocidad o la rapidez. Muy bien, en este tipo de problemas en los cuales vamos a tener involucradas razones de cambio relacionadas, lo que buscamos es calcular precisamente la razón o tasa de cambio que nos interesa en términos de otras. Y esto se puede determinar de forma más sencilla a través del establecimiento de un modelo matemático. Entonces aquí te va a servir mucho, por ejemplo, lo que has estado manejando en otras materias como física o como química, el modelar, es decir, el tomar un proceso o un fenómeno de la naturaleza o un proceso hipotético y describirlo a través de matemáticas. Y este modelo lo vamos a hacer fundamentalmente a través del establecimiento de una ecuación. Y esta ecuación nos va a permitir relacionar cantidades involucradas mediante la regla de la cadena. Entonces, nuevamente aparece la regla de la cadena, que como había mencionado antes, y seguramente ya lo has visto en los ejercicios previos de las series, va a ser fundamental en cuanto al manejo del cálculo. Muy bien, continuemos entonces. Tenemos lo siguiente. Se puede establecer, o algunos autores establecen, una serie de estrategias o de reglas que nos permiten resolver problemas de razones de cambio relacionadas. Con esto no quiero decir que sea un proceso riguroso que siempre se debe de llevar a cabo, pero sí nos va a dar pautas para poder resolver una gran cantidad de problemas en los cuales está involucrada la derivada como una razón de cambio. El primero y más fundamental es leer el problema con cuidado. Es muy importante que trates de entender el contexto, que trates de visualizar. Incluso no está de más, yo te puedo decir que en mi etapa de preparatoria también tuve que recurrir a eso. Puedes recurrir al diccionario si alguna palabra no queda clara. Entonces, la primera parte es leer el problema con cuidado. Segundo, si es posible, dibuja un diagrama o un esquema. Aquí no te preocupes por ser un gran artista. No te preocupes porque tu diagrama sea el más bello o el más claro para todo el mundo. Aquí lo importante es que este diagrama te permita tener una perspectiva para ti de qué es lo que está ocurriendo en el proceso. Y de ser posible, no solamente un diagrama, sino hacer una serie de diagramas que te permitan ver cómo es que evoluciona tu proceso en el tiempo. Debido a que muchos procesos que involucran derivadas tienen que ver precisamente con cambios en el tiempo. La tercera es establecer una notación. Si bien ya hay notaciones que están dadas, por ejemplo, V mayúscula para volumen, V minúscula para velocidad, T para tiempo, siempre es importante establecer y seguir una notación. Siguiente, determinar las cantidades que tengan razones de variaciones y expresarlas en forma de derivada e identificar la incógnita. Muchas veces el texto no te va a dar de forma explícita qué cantidad o es una derivada. No te va a decir el texto, la derivada de x respecto al tiempo es esto. No, lo que va a aparecer en el texto va a ser palabras como la velocidad, la tasa de cambio, la variación, la razón. Cuando escuches todas estas palabras que tienen que ver precisamente con cambio, entonces sabrás que estamos hablando de una derivada. Y lo que tenemos que hacer entonces es expresar esas derivadas e identificar cuál es aquella que me interesa, es decir, la incógnita del problema.
Siguiente, establecer una relación. Esto tiene que ver precisamente con modelar. Esta relación tiene que relacionar todas las cantidades del problema aplicando los aspectos geométricos de la situación. Y no solamente los aspectos geométricos, algo importante que tenemos que hacer cuando modelamos en ingeniería, en ciencia, en química, en física, es atender desde luego ciertas características o leyes que son fundamentales. Por ejemplo, atender cuestiones como que se conserva la masa, que se conserva la energía, que se conserva el momento. Las leyes de la conservación son básicas y son un pilar fundamental para hacer modelado físico, modelado matemático de procesos de interés tanto en ciencia como en ingeniería. Pero en este caso de problemas, sobre todo, hay que enfocarnos en los aspectos geométricos de la situación. Siguiente paso, vamos a aplicar la regla de la cadena. Muchas veces no vamos a tener en nuestro modelo de forma directa la derivada o razón de cambio que deseamos. Sin embargo, es posible obtenerla si sabemos aplicar de forma correcta la regla de la cadena. Ahora, no olvides que la derivada es un operador y dicho operador debe ser aplicado tanto del lado izquierdo como del lado derecho para que no se pierda la igualdad. Y como último paso tenemos sustituir la información dada en la ecuación resultante en el paso 6 y resolver para la razón desconocida. Dicho de otra forma, es despejar aquella razón o derivada que nos interesa conocer. Muy bien, ya que pasamos de esta parte, sería conveniente que viésemos un ejemplo. Muy bien, vamos a enfocarnos en el siguiente ejemplo y tenemos lo siguiente. Un cubo, fíjate aquí empiezan a entrar los aspectos geométricos, se expande con el tiempo. Ok, ¿y cómo se relaciona la razón de aumento del volumen con la razón de incremento en la longitud de su lado? Entonces, cuando hablamos de un fenómeno en el tiempo, estamos hablando de fenómenos dinámicos. Y los fenómenos dinámicos entran bastante bien en el cálculo, o en este caso las derivadas. Porque la derivada nos va a dar una medida de cómo está cambiando algo. Nos hablan de un cubo, entonces podríamos establecer, por ejemplo, un modelo matemático. El volumen de un cubo es igual a x al cubo. Muy bien, continuamos leyendo, dice, ¿cómo se relaciona la razón? Ok, aquí viene una palabra interesante, la razón de aumento. Entonces, aquí estamos hablando de una derivada. La razón de aumento del volumen es todavía más claro. Entonces, podemos establecer que esta razón de aumento del volumen es una derivada que tiene que ver con el volumen. Ahora, una pregunta interesante sería respecto a quién está cambiando. El problema lo dice, se expande con el tiempo. Entonces, la razón de aumento del volumen corresponde a la derivada del volumen respecto al tiempo. Y dice que cómo se relaciona la razón de aumento del volumen con la razón de incremento de la longitud de su lado. Entonces, a eso se refiere con razones relacionadas. Por un lado tenemos una razón que involucra volumen y por otro lado tenemos una que está involucrando un incremento o un cambio en la longitud. ¿Cómo podemos modelar ese cambio en la longitud? Como una derivada de x respecto al tiempo. Muy bien. Entonces la pregunta sería en este problema, ¿cuál es la relación entre dB dt, o sea, razón de aumento del volumen con el tiempo, y la razón de incremento de longitud x respecto al tiempo también? Muy bien, vamos a fijarnos entonces en la geometría. Habíamos platicado previamente que el volumen del cubo se puede modelar de la siguiente forma, como x elevado al cubo. Entonces podemos hacer una sustitución aquí. La derivada de b respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la derivada de x al cubo respecto al tiempo. Ahora, podemos hacer esta derivada así como está, es complicado, pero podemos recurrir a la regla de la cadena. Hemos platicado previamente de que en la regla de la cadena podríamos multiplicar por una expresión de este tipo, de x de x, derivada de x respecto a x.
si bien no es estrictamente lo más adecuado de hacer desde una perspectiva matemática, sí nos permite visualizar cómo aplicar la regla de la cadena. Entonces, si aplicamos esto, tendríamos lo siguiente: derivada de x al cubo respecto a x. Ahora sí, respecto a x. ¿De acuerdo? Y esta de x la estoy tomando de aquí, elemento diferencial, y esto estaría multiplicando a dx que tengo aquí arriba. Muy bien. Respecto a dt. Es decir, por la regla de la cadena, esta derivada del volumen respecto al tiempo se convertiría, para el caso de una figura cúbica, que es un cubo, x al cubo, en la derivada de x al cubo respecto a x por la derivada de x respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de x respecto al tiempo? Pues es la razón de incremento de la longitud de su lado. Entonces, vamos a proceder a resolver la derivada. Esta derivada de x al cubo respecto a x es sencilla, es igual a 3x cuadrada. 3x cuadrada va a multiplicar entonces a de x respecto a t. Entonces, esto que tenemos en pantalla es la relación que se va a establecer entre la razón de cambio del volumen que tenemos representado aquí y la razón de cambio en la longitud que tenemos representado aquí. Muy bien, entonces como puedes darte cuenta, estamos aplicando todos estos consejos, este algoritmo, esta receta que nos dieron previamente. Muy bien, entonces mi recomendación es trata de reproducir este ejercicio, porque si bien es un ejercicio introductorio, creo que es un ejercicio muy rico en cuanto al contenido y la forma en la que nos introducen a este tipo de problemas de aplicación, en los cuales analizamos y trabajamos con la derivada como una medida de el cambio, una medida del cambio. En este caso nos ayuda a relacionar diversas tasas o medidas de cambio. Listo, simplemente agrego la descripción escrita de que involucra cada una de las derivadas. Entonces, la recomendación es esa: analiza el ejercicio con calma, porque es una excelente introducción a los problemas de razones de cambio relacionadas, donde al escuchar la palabra razón, tasa, índice de cambio, nos estamos haciendo referencia a una derivada. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente videoclase. Hasta luego.